Buenas noches, le damos la bienvenida a cada uno de parte del Templo Bautista Curridabat, dando una mano. Hoy tenemos la bendición de, si Dios nos permite, terminar el tomo 3 de Apocalipsis del estudio inductivo de Precepto Internacional. Hoy estamos con la lección 11, estamos por Zoom y por Facebook. Vamos a tener hoy una cronología o una línea de tiempo. Voy a compartirle la pantalla. Vamos a ver aquí. Así estamos. Bueno, aquí está una foto de Megiddo, el lugar donde va a ser la guerra cuando Jesús venga por segunda vez. Como vimos la vez pasada, es un lugar que está esperando el regreso del Señor. Tenemos hoy la discusión de la lección 11, Apocalipsis tomo 3. Así que va a ser una línea de tiempo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta discusión. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Por favor, con la sangre de tu Hijo, límpianos y manifiéstate en una forma especial, que podamos ver lo que tú nos dices en tu palabra, tengamos temor y podamos creer, nos concedas seguir tus pasos, nos concedas, Señor, glorificarte y ser de bendición y enseñar a otros lo que tú nos enseñas sobre el pasado, presente y futuro, especialmente sobre el futuro, como hemos aprendido en estas 11 lecciones. Señor, lávanos con la preciosa sangre de tu Hijo, de todo pecado, de toda maldad. Y muchas gracias por darnos el privilegio de terminar hoy la lección 11. Solo tú nos pudiste haber ayudado. Solo tú pudiste habernos dado vida. Es una bendición. Te damos gloria y te damos honra. Y ayúdanos, que tu Espíritu sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo haber pasado todo esto. 11 lecciones que fueron más que 11 lecciones. En realidad tuvimos como 15, 16, 17 lecciones porque algunas las hicimos en 2 y otras hasta en 3. Entonces quizás hasta llegamos a 20 lecciones. No sé si realmente llegamos a las 20 lecciones, pero sí, por lo menos como 15 lecciones tuvimos. Y el que estemos aquí es bendición de Dios. Gracias a Dios pudimos estar aquí y pudimos eh, empezar, continuar y terminar. Hermano Walter nos pide oración, él anda en una cita, en este momento no va a poder estar con nosotros porque anda en una cita con el doctor. Entonces voy a orar por él, voy a orar de una vez también por hermano Luis Fernando, por su ojo. Padre, también ponemos en tus manos a hermano Walter con esta cita que tiene, que todo salga bien, Señor, que tú pongas tu mano sobre él y sobre su familia. También sobre hermano Luis Fernando, sobre su ojo, por favor, que se abra la puerta para que pronto pueda operarse. Proveas, por favor, Señor. También por hermana Nice, que tiene que también operarse un ojo, te rogamos provisión y dirección y que su ojo pueda ser operado con tu bendición y ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Una línea de tiempo o una cronología es que nosotros vamos viendo, hacemos una línea y esa línea nos va hablando de diferentes eventos. Si nos ponemos eh, con Apocalipsis 12, es ese capítulo con el cual se está poniendo todo esta línea de tiempo. Entonces vamos ahí a Apocalipsis 12 y vamos a recordar algunas cosas que sucedieron en este capítulo. Recordamos que ¿quién aparece aquí en este capítulo 12 de Apocalipsis? Una mujer vestida del sol. Es correcto. ¿Y quién es esa mujer? El pueblo de Israel.
Correcto. ¿Cómo sabemos que es el pueblo de Israel? Porque de ahí nació Jesús y fue el pueblo que Dios protegió y lo llevó al desierto. Amén. Amén. Sí, así fue cuando lo sacó de Egipto y así lo va a hacer según Apocalipsis 12, cuando el enemigo los va a perseguir exactamente. Hermano, el micrófono mío dice bloqueado por anfitrión. Vamos a ver, voy a ver por qué está así. Voy, hermano Agustín. Vamos a ver, no debería porque no, no, no he hecho eso. Vamos a ver. Sí, no, de parte nuestra No, no sí, se ha hecho. no, de parte nuestra no, qué raro. Intente otra vez abrirlo, hermano Agustín. Solicitar reactivar audio. Ah, ok, vamos a ver. Ahí ya puse. Vamos a ver si con eso, hermano Agustín. Qué raro. Tal vez si se vuelve a conectar. Tal vez, tal vez pueda salir Ya, y, ya, ya. y Ya. entrar nuevamente. Ah, Exacto, perdón. sí. No, sí, 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 correcto, eso. sí, salga de Zoom y vuelve a entrar y tal vez ya se le soluciona, porque a nadie hemos bloqueado. Sí. Y también cuando hacemos silencio los micrófonos, también la persona eh, puede, desbloquearlo, ¿verdad? No es que yo o los que estamos aquí podemos permanentemente poner en silencio a una persona, sino que Ujú. si yo lo pongo en silencio, digamos, en este momento a alguno, eh, esa persona puede quitar el silencio y hablar. Ok, ya, hermano Sander está ahí apuntándose. Ah, bueno, tal vez es que se refiere a hermano Sander y no a hermano Agustín. No sé. Ok, bien. Este, ¿Qué pasaje del Antiguo Testamento nos recuerda que esta mujer es el pueblo de Israel? ¿Alguien recuerda? En Israel, perdón, cuando estaban en Egipto, que Dios protegió a Israel como perdón, ¿a cuál referencia era? Se está refiriendo a que cuando Dios se refirió al pueblo de Israel como como que Él es la águila y protege a su pueblo, ¿no? Bueno, no era esa la pregunta, pero sí Ah, bueno, aparece eso. Sí, perdón, es que me no, perdí. está bien. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Ok, sí, no, la pregunta es, ¿en qué pasaje del Antiguo Testamento nos aclara que esta mujer es el pueblo de Israel? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿alguien recuerda? Sí, ¿Qué en pa- Génesis en 37 con el sueño de Josué. Exactamente, Génesis 37 con el segundo sueño de José, ¿verdad? Que el sueño era que él vio eh, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Y Jacob entendió que el sol era él, la luna era la mamá y las 11 estrellas eran los hermanos de José. Entonces, la estrella número 12, ¿quién sería? José, Es correcto. Y así son las 12 tribus de Israel. Por eso es que nosotros tenemos que recordar que interpretamos la Biblia con la misma Biblia, ¿verdad? Sabemos que esta mujer es el pueblo de Israel por esa visión que tuvo José ahí en Génesis 37, ¿verdad? Bien, aquí en Apocalipsis 12 dice que esta mujer en el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios
y para su trono. Pero bueno, el versículo 4 dice, y su cola, la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es el dragón aquí en Apocalipsis 12? Satanás, el diablo. Es correcto, Satanás, el diablo, es el dragón aquí en Apocalipsis 12. Por cierto, aquí tenemos unas fotos de Megiddo, el lugar donde va a ser la batalla como se le conoce de Armagedón, va a ser en este lugar. Y como vimos la otra vez, es un lugar que tiene siglos, tiene milenios esperando el regreso del Señor, ¿verdad? Aquí esto se va a llenar de sangre porque los ejércitos del mundo se van a reunir con la bestia y el falso profeta para luchar contra Cristo. Por eso es que quisimos poner estas fotos que nos compartió la otra semana Yohaira. Bien, ¿cuándo fue que sucedió que esta mujer dio a luz a este hijo varón y que el dragón quiso destruirlo? Herodes, cuando iba a matar al niño. Exactamente. Herodes cuando iba a matar al niño en Mateo capítulo 2, ¿verdad? Ahí el dragón trató de matar al niño. Pero aquí en Apocalipsis 12, 5 nos dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su reino. Bien, entonces, entre la cruz y esta flechita, que es cuando Jesús ascendió al cielo, hay unos eventos que quiero que tengamos en cuenta. Después de que Cristo murió en la cruz, que no se brinque ningún evento en este momento. Inmediatamente después de la cruz, ¿qué pasó? No se brinque ningún evento. Vamos a ver si. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Jesús? Cristo murió y fue sepultado. Exacto, fue sepultado. Muy bien. Y después de que fue sepultado, ¿qué sucedió al tercer día? Resucitó. Es correcto. Después que resucitó, ¿cuántos días, según el libro de Hechos, estuvo Jesús aquí en la tierra, apareciéndosele a los discípulos con muchas pruebas indubitables? 40 días. 40 días, exactamente. El número 40 en la Biblia muchas veces nos habla de prueba, muchas veces nos habla de tentación. Jesús fue tentado en el desierto cuando ayunó 40 días. Nos habla también de castigo, como el pueblo de Israel, que fue castigado 40 años. Bien, Jesús estuvo aquí 40 días apareciéndose a los discípulos con muchas pruebas indubitables. Entonces, después de los 40 días, ¿qué sucedió? Subió al cielo. Es correcto. En una nube. Ahí ya llegamos a esta flechita, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo, creo que 9 al 11, si no me equivoco, la Biblia nos dice que los 11 discípulos, porque en este momento solo había 11 porque Judas se había quitado la vida y todavía no habían elegido el sucesor o, bueno, el reemplazo de Judas. Entonces, mientras ellos vieron a Jesús subir al cielo y que una nube lo oculta de sus ojos, dos varones, dos ángeles le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá otra vez como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ese es el acontecimiento aquí de esta flechita, que Jesús fue arrebatado para el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús subió al cielo, ¿qué sucedió allá en el cielo? ¿A dónde fue Jesús? Se sentó a la diestra del Padre. Exactamente, se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué es el oficio que tiene ahora Jesús ahí a la diestra del Padre?
Intercede por nosotros. Intercede por nosotros, exactamente. Y para interceder por nosotros, ¿qué es Él? Ahí, a la diestra del Padre. El camino. Sí, ese camino, pero Abogado nuestro. es abogado, ese camino, pero ¿qué otro oficio, verdad? Ok, ahí está ejerciendo el oficio intercediendo, pero ¿qué es Él para poder interceder? Mediador entre Dios y los hombres. Correcto, son preguntas, respuestas muy correctas, pero, ok, Él es en este momento en el cielo. ¿Alguien dijo algo? No. Glorificado. Ajá, fue glorificado a la diestra de Dios, muy bien. Ahora, Él fue en el cielo lo que no podía hacer en la tierra. En la tierra no podía hacer lo que está haciendo ahora, lo que es ahora en el cielo. Reinando. Nos defiende de Satanás. Ajá. ¿Cómo? Perdón, no entendí. O sea, nos defiende Sí, del bueno. diablo. Pues. Ajá. Bueno, entonces la pregunta no está siendo muy claro. Sí, Él intercediendo por nosotros nos defiende, así como le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Él está haciendo como sacerdote en el cielo. Eso nunca lo fue aquí en la tierra. Pero en el cielo sí lo está diciendo en este momento. Desde que... Ajá, Paola, ¿cuál es su comentario? Es que es sacerdote. Exacto, sumo sacerdote, exactamente. Él es sumo sacerdote, por eso puede interceder por nosotros, ¿verdad? Por eso yo les dije que lo que es ahora en el cielo Jesús no podía hacer en la tierra, porque en la tierra para ser sumo sacerdote, ¿de qué tribu tenía que ser? Hola. De Leví, De De Levítas. Leví, exactamente. ¿Y Jesús de qué tribu era? de Judá. De Judá. Por eso aquí en la tierra él no podía ser sumo sacerdote. Podía ser rey, podía ser profeta, el hijo de Dios, pero no podía ser sumo sacerdote. ¿Cómo es que hoy día es sumo sacerdote? Por el que le juró diciendo, tú De eres sacerdote. acuerdo, Ajá, sí, Johnny. de acuerdo al orden de Melquisedec. Es correcto. Y ese es el Ujú. juramento. Ajá, sí, Ujú. Johnny. No, sí, sí. No, eso es. Ujú. Sí, ese es el juramento que Dios le hizo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110. Y Melquisedec es ese hombre que aparece en Génesis capítulo 14, cuando Abraham venció a los que se habían llevado cautivos a Lot y a los pueblos en donde Lot estaba, Sodoma, Gomorra, esos pueblos, él los libertó y entonces le apareció Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, era rey y sacerdote. Entonces, este es otro orden, ¿verdad? Los sacerdotes aquí en la tierra y los sumos sacerdotes eran según la tribu de Leví y eran conforme a la ley de Moisés, mientras que Melquisedec es conforme a una vida indestructible, porque se da testimonio de que vive. Y así Jesús, resucitando los muertos, puede ser un sumo sacerdote que no muere y que siempre intercede por nosotros. Sí, Johnny. Y también fue antes de la ley, antes que la ley fuera dada. Ah, Melquisedec apareció antes Sí. de la ley, exactamente. Ujú, Es sí. correcto. Ujú. Entonces, por eso él es ahora, puede ser sumo sacerdote, porque ya no es conforme a la ley, sino conforme al juramento del que le dijo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, tú eres sumo sacerdote para siempre, porque Jesús resucitó. ¿Y por qué Jesús está sentado a la diestra de Dios? ¿Por qué no está de pie? Porque ya él terminó todo su trabajo, él terminó toda su obra, todo fue completo a la perfección después de que él fue glorificado. Correcto, esa es la razón. Mientras que los sacerdotes aquí en la tierra estaban de pie haciendo lo que tenían que hacer, ya sea ofreciendo los sacrificios, o yendo al lugar santo a encender el candelabro, o a recoger los panes y poner los nuevos panes de la proposición, o a quemar incienso, todo lo hacían de pie. Aún el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación,
que era el único día que entraba al lugar santísimo, también lo hacía de pie, entraba con el incensario y se llenaba del incienso ahí, el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Todos lo hacían de pie porque el trabajo no terminaba, siempre tenían que hacerlo, pero Jesús ahora está sentado y tenemos que recordar que Él siempre intercede por nosotros. Y en este momento, usted conoce al Señor, recuerde, en los momentos buenos y difíciles, Él está intercediendo por nosotros. Eso es lo que Jesús está haciendo ahora a la diestra de Dios. ¿Qué pasó 10 días después de que Jesús fue glorificado? En otras Vino el palabras, Espíritu Santo. vino El el día de Espíritu, Pentecostés, el día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 50 días. 50. Exacto, significa 50, porque se tomaba en cuenta el domingo de resurrección, se tomaba en cuenta el sábado de la sepultura de Jesús, ese día se tomaba en cuenta y se contaban 49 días, entonces 49 días era otro día de reposo, el día después de esos 49 días era el día 50, que era domingo, ese día era una fiesta judía que se llamaba así porque era a los 50 días después de ese domingo, y ese día vino el Espíritu Santo, y entonces, ¿quiénes fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? Los apóstoles, Los apóstoles, ¿y quiénes más? los hermanos de Jesús, ¿sabían? Los hermanos de Jesús también, exactamente. ¿Y qué pueblo fue? O sea, ahí, ¿qué empieza? ¿Qué institución inicia ahí? La iglesia. La iglesia. Y está compuesta en ese momento, en Hechos 2, ¿por cuál nación o por cuáles naciones? En Hechos 2. Israel. Israel. Judíos. Por judíos, exactamente. Judíos o israelitas es lo mismo. Esa iglesia en Hechos capítulo 2 está compuesta nada más por israelitas o por judíos. Usted oye a Pedro ahí predicando, varones israelitas o varones hermanos, está hablando con los judíos o con los israelitas. Y se convierten, ¿cuántas personas era que se convirtieron ahí en Pentecostés? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas personas se convirtieron ese día? Hola, hermanos. 3,000. Exactamente. 3,000 personas, sí. Ahora, 8 años después, Pedro es enviado a Cornelio. ¿Y Cornelio de qué pueblo era? Romano. Romano, exactamente. Y si era romano y no era judío, ¿cómo se le llaman a estas personas? Como Gentil. nosotros. Gentil, exactamente. Esa es la razón por que Jesús le dijo a Pedro que le daba la llave. Pedro abrió la puerta del evangelio a los judíos predicando en Pentecostés. Le abrió la puerta a los samaritanos, aunque él no fue. Ellos no recibieron el Espíritu Santo hasta que Pedro llegó, porque él era el que tenía la llave. Eso está en Hechos capítulo 8. Y samaritanos son una mezcla de judíos y gentiles. Y en Hechos capítulo 10, Pedro llega con la llave para predicar el evangelio por primera vez a los gentiles y ellos se convierten al Señor. Entonces ahí ya la iglesia empieza a estar compuesta por ¿quiénes? Gentiles y judíos. Es Ajá. correcto. Gentiles y judíos que han conocido al Señor. Bien, así es como empieza la iglesia cristiana. A partir de Hechos 10, la Biblia se va prácticamente casi hacia los gentiles, casi siempre, ¿verdad? Siempre hay mucho judío y todo al principio, pero al final se va. De hecho, Pablo, no sé, por lo menos en una ocasión, quizás en más, le dice a los judíos, puesto que ustedes se juzgan que no son dignos de la vida eterna, me voy a los gentiles, porque así me ordenó el Señor, te he puesto por luz a los gentiles. Entonces, así es como Israel rechazó el evangelio y Dios se vuelve a los gentiles, ¿verdad? Ahora, la iglesia está compuesta por ¿quiénes?
Judíos y gentiles. Exactamente, judíos y gentiles. ¿Qué han hecho estos judíos y gentiles para pertenecer a la iglesia? Han creído en Cristo. Han creído en Son salvos Jesucristo. por la sangre de Cristo. Amén. Exactamente. Eso es lo que dijo Pablo a los pastores de Éfeso. Les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Esta es la iglesia del Señor, estamos en ese tiempo. Ahora, si nos recordamos, antes de morir, en Mateo capítulo 24, los discípulos, aquí sería donde estoy, donde dice la palabra Cristo más o menos, antes de morir, los discípulos le habían hecho a Jesús 3 preguntas. A ver si ustedes se acuerdan cuáles eran esas 3 preguntas. Una era que cuándo sucederían estas cosas. Muy bien, exactamente, esa es una pregunta. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal de tu venida? Exactamente. Y la otra, la tercera pregunta. Eh, Vamos a ver. Prácticamente este tomo. ¿Cuándo era la consumación de este siglo? Exacto. ¿Cuándo será la consumación de este siglo? En realidad, ahora caemos en razón, por así decirlo, y nos damos cuenta que este curso tiene ese nombre. O sea, se centra en esa pregunta. ¿Cuándo será la consumación de este siglo, verdad? Claro que vimos un montón de cosas para entender dónde está eso. Ahora, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuándo ocurrirán estas cosas, es porque Jesús les había dicho algo que le iba a suceder al templo. ¿Qué era lo que le iba a suceder al templo? Va a ser destruido. Iba a ser destruido, exactamente. Entonces, ahí en Mateo 24, ahorita lo retomamos. Entonces, en Lucas 21, Jesús les habla del tiempo en que están los discípulos hasta que le va a suceder algo a Jerusalén. ¿Qué es? La destrucción del templo. Bueno, perdón, cuando Israel va a ser llevado cautivo. Sí, exacto. Y es la destrucción del templo, cuando Ujú. Israel va a ser cautivo, y la destrucción de qué más. De la abominación de la desolación, no, todavía no. No, todavía no, porque estamos, digamos, como aún en lo que se llama la era cristiana, en el primer siglo. El templo iba a ser destruido, pero algo más iba a ser destruido, no solo el templo. ¿Qué más iba? Jerusalén. Jerusalén, exactamente. Eso es lo que habla Lucas capítulo 21. Habla de la destrucción de Jerusalén. ¿Eso va a ser en el futuro o ya es historia? Es historia. ¿Ok? ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70 después de Cristo. Exactamente. Y Jesús dijo que ahí empezaban los tiempos de los gentiles. Ahí empiezan los tiempos de los gentiles en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida y los israelitas o los judíos fueron dispersos ¿hacia dónde? En todas las naciones. A todas las naciones. Podemos decir que ese día el Israel como nación murió. Ya que se quedaron sin tierra y fueron esparcidos por todo el mundo. Jesús lo había profetizado y así sucedió. ¿Cuánto tiempo duró esa dispersión? Bueno, todavía está esa dispersión, pero realmente ya sucedió algo que hizo que empezara ya a terminar la dispersión. Sí, en 1948 vuelve a nacer el pueblo de Israel así como pueblo en su propia tierra. Bueno, en parte de su propia tierra. Es correcto. En un día resucita esta nación, el pueblo de Israel.
Y con esto concuerda una profecía de Ezequiel. ¿Cuál profecía de Ezequiel es? El valle de los huesos secos. Exactamente. Me acuerdo hace como 40 años. Fuimos a una iglesia, un coro ahí que cantábamos. Había una campaña en esa iglesia. Casi los únicos que llegamos fue el coro que fuimos. Y era una campaña evangelística. A veces es difícil que la gente llegue. Pero el que predicó, nunca se nos olvida, o nunca se me olvida a mí, que predicó el Valle de los Huesos Secos. Entonces, perdón, pero me da un poco de risa porque ya y solo estábamos nosotros, casi. Si acaso habían como 3 personas más. Si habían 10, yo creo que eran muchos. Entonces sentimos que el mensaje era para nosotros, que nos estaba diciendo que éramos huesos secos, ¿verdad? Ese mensaje se me quedó grabado, pero ahora que ya pasaron 40 años, bueno, realmente antes, pero hoy que estoy hablando de esto, me doy cuenta que esos huesos secos, ¿quiénes son? ¿O quiénes eran? Los israelitas, Ajá. ¿Y por qué dicen que eran huesos secos? porque no tenían vida, era un pueblo muerto, un pueblo disperso. Exactamente, estaban dispersos por todo el mundo y era una nación muerta, ¿verdad? Por eso era como huesos secos. Las naciones donde ellos estaban eran como los sepulcros de ellos. Y entonces Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre. Y entonces él profetizó y los huesos se empezaron a juntar. Y esa es la forma como Israel resucita. Y eso se cumple en 1948. Resucita el pueblo de Israel en su propia tierra. Y aún siguen llegando, y van a seguir llegando. No todos los israelitas están ya ahí en la tierra, ni toda la tierra todavía es de ellos. Pero ya se cumplió parte de esa profecía de Ezequiel capítulo 37. ¿Cuál es la parte que no se ha cumplido? Que todo Israel será salvo. Exactamente. Esa es la parte que no se ha cumplido. En este momento, Israel ha resucitado físicamente como nación a partir de 1948. Pero ¿cómo está ellos espiritualmente hoy día? Según nos dice Romanos capítulo 11. ¿Ha acontecido Israel qué? En parte. Endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte. Eso significa que los israelitas como nación no se han convertido al Señor. Solo unos cuantos judíos han creído en el Señor. Me recuerdo de uno, había un hombre en una montaña que siempre le pedía a Dios, Señor, dame el privilegio de ganar a un hijo de Abraham. Y un día un hombre llamado Richard subió a la montaña, llegó donde ese hombre y este hombre le habló del evangelio y Richard conoció al Señor y bajó esa montaña. Este es Richard Gumran, el que hizo el ministerio La Voz de los Mártires, un hombre que sufrió persecución por el comunismo. Antes había sufrido persecución por los nazis, luego por el comunismo, y que hizo este ministerio que se llama La Voz de los Mártires, que todavía existe ese ministerio. Ahora se habla más de la persecución que están recibiendo los cristianos en los países del mundo donde está el Islam, ¿verdad? Bien, este judío se convirtió, Richard Gunran. Así hay uno que otro judío que se convierte, que pertenece a la iglesia, pero toda la nación de Israel no se ha convertido. Esa es la parte que falta que se cumpla. ¿Y cuándo es que cuándo es que ellos se van a convertir? Al final de la gran tribulación. Es correcto. Al final de la gran tribulación, todo Israel será salvo y saldrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto que haré con ellos cuando quite sus pecados, dice ahí en el libro de Romanos capítulo 11. Ahí es cuando ya se va a terminar de cumplir esa profecía del Valle de los Huesos Secos. Esa profecía también habla de que
Dios le dijo a Ezequiel que agarrara 2 palos y los hiciera un solo palo. ¿Alguien recuerda cuál era el significado de cuál eran esos 2 palos? ¿Qué era el mensaje que le estaban dando al pueblo de Israel para el futuro? A ver quién se acuerda. Pueden buscar en Ezequiel 37. Voy a darles una pista. Cuando el rey Salomón pecó, ¿cuál fue el castigo que le dio Dios por haberse apartado cuando él era viejo? ¿Cuál fue el castigo que le llegó a caer a Roboán, el hijo de él, por haber pecado a Salomón? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál era la pregunta? Perdón, disculpe. ¿Cuál es el castigo que recibió el hijo de Salomón por el pecado de haberse apartado este rey al final de sus días? Dios no lo quiso castigar en la vida de él por amor a David, su padre, Sí, pero dijo que lo castigaría en su hijo Roboán. ¿Cuál fue el sí. castigo? Pues es el partimiento del reino, digamos. Los de Judá, los del sur, se hicieron un pueblo y el resto era otro pueblo que se llamaba Israel, digamos, creo. Es correcto. Ajá, esa es la Entonces, respuesta. sí, no volvieron a unificarse como pueblo, digamos. Exactamente. De hecho, cuando estudiamos Crónicas, que no lo terminamos, sí vimos parte de Crónicas, así se llamaba el curso, un pueblo dividido, un corazón dividido, algo así era el nombre. Bien. Entonces, ¿qué significarán esos 2 palos que Dios le dice a Ezequiel que los una y que los convierta al unirlo en un solo palo? Era uno para la tribu de Judá y el otro para José. Es correcto. El de José representaba el reino del norte, el reino de Israel, y el de Judá representaba el reino del sur. Entonces, Dios le dijo a Ezequiel que los uniera. ¿Y qué mensaje les estaba dando Dios a los israelitas? Que se iban a unir de nuevo como un solo pueblo. Es correcto. Iban a ser un solo pueblo nuevamente. Vea que usted lee eso en Ezequiel, usted lo ve, lo lee y está claro, hermanos. Se los digo, ¿sabe por qué se los digo así? Porque los mormones, según ellos, eso significa que Dios unió la Biblia con el libro del Mormón. Y nada que ver. Nada que ver. Usted lo lee y eso es lo que a mí me gusta estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Usted no tiene que estudiar las sectas para saber qué es lo que está mal. Si usted estudia la Biblia entonces lo vacuna usted en contra de las sectas. Porque cuando ya usted estudia Ezequiel 37 y usted ve que lo que Dios dice es que va a ser de los 2 reinos un solo reino, entonces dice, eso es lo que la Biblia dice. Y si alguien viene y dice, no, es que eso es el libro del Mormón y la Biblia, eso es, bueno, una interpretación totalmente privada y la Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación privada. No podemos agarrar un pasaje, yo creo que eso significa aquí porque eso es lo que yo quiero creer o yo creo eso. No. La interpretación de la Biblia se le debe dar ¿quién? ¿Cuál persona debe darle la interpretación de la Biblia? El Espíritu Santo. Exacto. ¿Con qué da el Espíritu Santo la interpretación de la Biblia? Con su palabra. Con su palabra. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y dice la Biblia que así como el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Y Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu es el que escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Lo cual, dice Pablo, hablamos en palabras, no por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu. Esas palabras son las palabras de la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa es la interpretación correcta cuando nosotros agarramos la Biblia para interpretar la Biblia.
y no lo que yo quiero creer o lo que dice alguien o lo que yo digo. Esto es lo que me gusta de este estudio. Si ustedes, no sé, hicieron la tarea y si no han hecho la tarea, yo les recomiendo que ahora que vamos a tener un tiempo en que no vamos a estar estudiando, que hagan las tareas, porque esto se convierte en una gran bendición. Al final del curso dice que hay muchas personas, oiga, hermana Cristina ya casi nos va a hablar, ella nos levantó la mano. Antes de que ella hable, vea, dice que muchas personas estudian Apocalipsis de esta forma. Escucha, hermanos, agarran libros que otros hombres han explicado Apocalipsis y de esos libros ellos entonces estudian Apocalipsis. No se van a la fuente original, que es la palabra de Dios. Nosotros nos estamos yendo a la fuente original. Después, si Dios quiere, si nos da tiempo, vamos a los comentarios. Pero imagínense, ir primero a los comentarios es no ir primero a la palabra de Dios, y esto hace que muchas veces podamos equivocarnos. Hermana Cristina. Sí, es que Paola compartió 2 versículos. Ok, nos los lee, por favor, o nos los dice. Sí, señor. Ujú. Bueno, de Ezequiel, Ujú. dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Amén. Amén. Ezequiel 37, 21, 22. Amén. Muchas gracias, hermana Cristina. Muchas gracias, hermana Paola. Entonces, Amén. Si Sí, quiere le doy sí, información que, sí. bueno, en Facebook veo que hay 5 personas conectadas. Ajá. Griselda Poveda Saludos. ajá, Ajá. manda bendiciones. Saludos a Griselda. Ajá, Ujú. amén. Ujú. Doña Carla Luz Rodríguez dice buenas noches, hermanos, bendiciones. Amén. Saludos a doña Clara Luz también. Ujú. Y Lisette Castro dice bendiciones también. Amén. Saludamos también a Lizeth Castro. Dios le bendiga. Gracias a Dios. Y si alguien más está en Facebook, quiere saludarnos, salúdenos para poderlo reconocer. O si tienen alguna pregunta, algún comentario, también bienvenidos. Bien. Por el momento, estamos en esta época de los gentiles, que es la época de ¿cuál institución? de la De la iglesia. iglesia. De la iglesia, exactamente. Entonces, ¿quién está permanentemente aquí en el mundo? Jesús dijo, Él estará con Espíritu vosotros, Santo. el Espíritu Santo, exactamente. Él estará con vosotros para siempre. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está aquí en el planeta Tierra permanentemente. ¿A través de quién está? ¿A través de quiénes está el De Espíritu Jesús. Santo? Cada uno de sus hijos, de nosotros, Exacto. ¿A través de cada uno de sus hijos o a través de quién? ¿De qué institución? de la iglesia. De la iglesia. Porque Pablo dice en Efesios 2 que tanto los unos, los judíos, como nosotros, los gentiles, tenemos un mismo acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a través de Cristo para llegar al Padre. Entonces, de estos 2 pueblos, Dios ha hecho un nuevo pueblo. Esto es un misterio, el misterio de la iglesia. Estamos en este tiempo, y esto es lo que detiene estas 2 cosas. Una persona, que es quién, y una institución, que ¿cuál es? La El iglesia. Espíritu Santo y la iglesia. Es correcto, el Espíritu Santo y la iglesia. Eso es lo que detiene
el otro misterio, que es el misterio de la iniquidad. ¿Qué significaba iniquidad? Sin ley. Sin ley, exactamente. Ustedes pueden ver que el espíritu de la iniquidad está en el mundo. El mundo quiere quitar la ley de Dios. De hecho, la está quitando, la está cambiando. Esto es el espíritu del anticristo que se está moviendo. Sin embargo, el mundo no ha caído totalmente en eso porque está el Espíritu Santo y la iglesia. Y esto detiene, de alguna forma detiene el espíritu del anticristo, ¿verdad? Muchos anticristos han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, dice en 1 Juan capítulo 4, lo dijo hace 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años dijo eso el apóstol Juan. Muchos anticristos hay por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Cualquier persona que niega que Jesús se hizo hombre para ser el salvador del mundo está actuando bajo la influencia del anticristo. Y ese es el punto donde está la mayoría del pueblo de Israel. Niegan al Hijo de Dios, niegan a Jesucristo. Están con ese espíritu. De hecho, ellos están esperando algo. Algunos de ellos no, yo sé que entre ellos hay varias creencias, pero algunos de ellos no están esperando un Mesías, sino que están esperando a quién. A alguien que va a construir el templo. Es correcto, eso es lo que nos lleva exactamente el príncipe que hace un pacto. Para que este príncipe que hace este pacto se manifieste, entonces tiene que suceder algo antes, algo que lo está deteniendo. ¿Qué es? Pues la venida, el rapto, ¿verdad? Cuando ya la iglesia va a ser arrebatada y llevada con Cristo, entonces ya empieza la tribulación. Es Entonces en correcto, ese momento y la iglesia y el Espíritu Santo serán quitados, se van, digamos, de la tierra. exactamente. Entonces, como dicen en 1 Tesalonicenses, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así recibiremos al Señor en el aire. Entonces, cuando ocurre el arrebatamiento, el freno que el enemigo tenía se quita y entonces algo sucede en el cielo. Es el toque de una trompeta. ¿Quién recuerda? La séptima. La séptima trompeta, es correcto. Aquí están las otras partes de esta línea de tiempo. Se toca la séptima trompeta, ¿verdad? ¿Qué le sucede a Satanás? Bueno, antes de llegar ahí, no me conteste. Este príncipe hace un pacto. ¿Dónde está esta profecía de que este príncipe va a hacer un pacto? ¿En qué profeta del Antiguo Testamento? En Jeremías, ¿era? No. No, No. no. Recuerden, el que habla de las 70 semanas. ¿Qué profeta Daniel. es? Daniel, exactamente. Es Daniel el que habla de esa profecía, ¿verdad? En Daniel capítulo 9. Este príncipe hace un pacto con quienes. Con los judíos. Con los judíos, exactamente, es correcto. Con los judíos o los israelitas. Y para ese tiempo, se va a construir ¿qué? El templo. Exactamente. Se vuelve a construir el templo. Eso va a ser un milagro, ¿verdad? Cuando eso suceda, el mundo se va a quedar, bueno, sorprendido. Y el mundo va a pensar, ya no hay problemas en la tierra. Lo van a llamar paz y seguridad. Y dice Pablo,
que cuando digan paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina como la mujer cuando va a dar a luz y no escaparán. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Porque para que los judíos edifiquen ese templo, que es un templo que ya parece que lo tienen prefabricado y que nada más de tener el lugar y juntar las piezas, para que ellos lo hagan, debe ocurrir realmente un milagro. Y ese milagro es ok, Johaira también había respondido que Daniel, muy bien. Ese milagro, tiene que ser un milagro, valga la redundancia, porque ahí están los musulmanes y tienen ahí un edificio que es de ellos, que lo tienen ahí en el lugar donde estaba el templo. Entonces, para que los israelitas construyan el templo ahí, de verdad que tiene que ser un milagro. Hermana Yohaira. Sí, justamente Ajá. eso era lo que iba a opinar, Ajá. que el primer milagro tenía que darse con que los árabes liberen el domo, la tierra, Ajá. ¿verdad? Donde ellos piensan construir, donde los israelitas piensan construir, porque eso es un punto de conflicto terrible, ¿verdad? Sí. Entonces sí. yo creo que el primer milagro tiene que darse ahí, que Ujú. ellos puedan decir, no sé cómo se hará, realmente eso es algo que uno, ahorita viéndolo desde este ángulo, uno dice, ¿cómo va a suceder? Entonces yo creo que es por eso que tiene que pasar lo de esa persona que venga y diga, bueno, yo voy a resolver el problema. Ajá. ¿Verdad? Porque mirándolo uno desde el punto de vista donde estamos, es algo bien complicado, pastor. Correcto, correcto. Vea, algunos dicen, ¿verdad? No quiere decir que cuando esto es una suposición, lo que voy a decir, no es que va a ser definitivamente así. Algunos dicen que los israelitas o los judíos tienen el dominio político porque tienen un lugar que se llama los Altos del Golán. Y los musulmanes tienen el control religioso porque tienen ese domo, ese edificio que es como un templo. Entonces algunos piensan que van a hacer un cambio, que los musulmanes les dan ese lugar para ellos entonces tener el control político y entonces los judíos van a tener ¿cómo se llama? El lugar para edificar el templo. Puede ser que sea eso. También se escucha hoy día de gente que quiere hacer una unión o que está haciendo una unión entre musulmanes y judíos. Y hay hasta una unión entre musulmanes, judíos y cristianos. Ninguna de estas uniones, aunque suenan bonitas, son realmente bíblicas, no son buenas realmente, porque se sacrifica la verdad, ¿verdad? Si un cristiano se va a unir con otras religiones, tiene que sacrificar la verdad, porque las otras religiones no van a aceptar el cristianismo tal como está en la Biblia. De tal manera que si aceptan el cristianismo tal como está en la Biblia, es porque se van a arrepentir y van a creer en Jesús y van a dejar su religión por seguir a Jesús. Pero eso no es lo que pasa cuando se unen ellos. Entonces hay movimientos de uniones ahí que parecen como que también se están preparando para eso. Entonces, ¿cuántas semanas profetizó Daniel en total? 70. Ok, de esas, ¿cuántas semanas ya se cumplieron? 69. 6, 9. 6, 9. Oiga esta pregunta. ¿Cuándo se cumplió la semana 69? Es fácil equivocarse. Con la muerte de Jesucristo. Está tibio, pero no es. Donde entró No es. Cristo en Ajá. el Sí, burrito. exactamente. En la entrada triunfal, en el burrito, cuando Jesús entró en el burrito, ahí, en ese momento que él entró en el burrito, en la entrada triunfal, se cumplió la semana 69. Porque así dice en Daniel capítulo 9, que después de eso, después de que se cumpla la semana 69, después de eso, se le quitará la vida al Mesías. ¿Ve? Entonces, con eso se está diciendo que es como que se cerró. O sea, después de la semana 69 no empezó la 70, no, sino que después de que se cerró,
se le quitará la vida al Mesías. Eso fue lo que sucedió. Cristo murió. Entonces, ¿cuál semana quedó pendiente? ¿La número La, qué? la 70. Exacto. ¿Y de cuánto tiempo es la 70? 7 años. 7 años, exactamente. 7 años, sí. Aquí con el pacto de este príncipe empieza esa semana. ¿En cuántas partes se divide esa semana? 2. 3 y medio, 3 y medio. Exactamente, 2, 3 y medio, 3 años y medio y 3 años y medio, o 1260 días o 42 meses, todo lo mismo. Entonces, o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempos son 2 años más, son 3, y la mitad de un tiempo son 3, medio año son 3 años y medio. ¿Quiénes van a estar? Por cierto que se habla del templo ahí en Apocalipsis 11 y nos habla de 2 personas. ¿Cómo se le llama a esas 2 personas? Los 2 testigos. Es correcto. Exacto, ahí están en Apocalipsis 11. Ellos están en esta primera parte de esa semana. ¿Qué les sucede a ellos cuando ellos terminan su testimonio? Los matarán. Los matarán, exactamente. Entonces hay una guerra en el cielo. ¿Cuál es esa pelea? Miguel y con Satanás. Miguel Exacto. y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Es correcto. ¿Quién gana esa pelea? Miguel. Exacto. Ajá, muy bien. ¿Y qué le hacen a Satanás entonces? Fue arrojado a la tierra. Es correcto. ¿A dónde ya no puede entrar para ese tiempo Satanás? Al cielo. Al cielo. Exactamente. Hoy día y hasta ese día que va a haber esa guerra, él tiene acceso de ir y acusar a los cristianos. Pero a partir de ese día ya no va a poder entrar. Entonces se viene tiempo completo para estar aquí en la tierra. Eso es cuando entonces Satanás viene y se va a manifestar por medio de quién? De la primera bestia. De la primera bestia, exactamente, que es el mismo príncipe que hizo el pacto. Y entonces, ¿qué va a hacer él con el templo? 2 cosas. Va a hacer un pacto y lo va a construir. Eso es aquí al principio, ¿verdad? Va a dejar el sacrificio, va a cesar el sacrificio y va a romper el pacto, ¿verdad? Exacto. Sí, va a profanar. ¿Y cómo va a romper el pacto? ¿Cómo va a profanar? Se va a hacer pasar por Dios. Exactamente. ¿Y a dónde va a entrar en el templo? Al lugar santo. El lugar santo, ¿y a dónde más? Seguramente. Al Santísimo, probablemente. Al lugar santísimo, que es el lugar donde está dedicado para la gloria de Dios. Ahí él se va a entrar y parece que seguro, dice que se va a sentar, dicen Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, seguramente se va a sentar en el arca del pacto. Imagínense. Y así se va a hacer pasar por Dios. Hermana Yohaira. Si usted sabe que yo a veces me ponía a pensar en todo eso que habla el libro de Apocalipsis, la mezcla con el libro de Daniel, Ezequiel, etcétera. Ajá. Y pensando así como dicen por ahí, como a lo locos, yo digo, si el diablo, porque dicen que Satanás que conoce toda la palabra, ¿no? Él sabe todo lo que está escrito, solo que él trata de torcerla. Si él sabe todo lo que le viene, él sabe que en esa guerra que va a pelear con él, con Miguel, él va a perder y sabe todo lo que viene para que entonces se apunta y comienza a causar tantos caos. O sea, si él va a perder como quiera, eso es como cuando usted sabe que usted va a tener un problema y usted como quiera se mete a causar el problema. Sí. Comprende, o sea, ¿cuál es el fin de él hacer tantas cosas? Yo sé que lo que busca es la perdición y ver a cuánta gente él se lleva con él, a cuántas personas arrastra, pero igual no hay para él salvación, no hay forma de que él gane ya. Sí. Entonces yo digo, ¿para qué se apunta? Sí, ajá, ahí voy. Tengo que conectar algo aquí un momentito. Listo. Vean, hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 2, ¿quiénes son los que pueden entender la palabra de Dios correctamente? Según 1 Corintios capítulo 2.
Los que tenemos el Los hijos de Espíritu Santo. Dios. Los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, exactamente. ¿Tiene Satanás el Espíritu Santo? No, señor. Obviamente no. Ok, entonces él no puede entender las escrituras como los cristianos. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 2 que si los príncipes de este siglo, o sea, dice que hay una sabiduría oculta que Dios predestinó para nosotros, para nuestra gloria, la cual los príncipes de este siglo no tienen, porque si la hubieran conocido, entonces nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, el diablo no conoce la Biblia conforme al Espíritu Santo, conoce parte de la Biblia, pero no tiene ese entendimiento porque se revela espiritualmente. Entonces, él no cree la palabra de Dios, él se está jugando el chance, él piensa que él va a ganar. Usted sabe que una persona cuando miente mucho, se llega a creer las mentiras, ¿verdad? Entonces, él piensa que él va a ganar. Entonces, por eso es que él hace todo esto. Si él hubiera sabido que matando a Cristo iba a perder, no lo hubiera matado, ¿verdad? Entonces, sí, hermana Yohaira. Sí, yo hago la pregunta porque aunque parezca tonta, No, pero es una pregunta, es una Perdón. pregunta que tiene lógica porque he tenido personas que, no, yo entiendo su punto, pastor, yo me refiero sí, a mí, ¿verdad? sí. Es que hay Ujú. personas que a veces uno le está predicando y uno le está hablando de todas estas cosas que pueden venir y uno se encuentra con gente que dice, bueno, pero si el diablo, lo mismo que le hago la pregunta, el diablo si sabe todo eso, ¿para qué se mete o para qué se apunta si él sabe todo lo que pasó y todo lo que viene? Ujú. Pero tiene igual lógica lo que estamos hablando, que él no tiene la revelación del Espíritu Santo, él no Eso. tiene el Espíritu Santo y por ende, pues obvio es como que está confundido, pues. Exactamente, exacto. Ujú. Sí, Sí, es él tiene, comprensible. exacto. Él tiene su sabiduría, es una sabiduría del diablo, porque la Biblia dice que es tan sabio como Daniel, Ezequiel capítulo 28. Dios lo hizo muy sabio, pero ahora tiene una sabiduría corrompida, que es la que habla en Santiago, una sabiduría animal diabólica, ¿verdad? Que da frutos malos. Esa es la sabiduría que tiene el diablo, pero la sabiduría de Dios no la tiene. Entonces, por eso es que él bueno, repito, él por eso crucificó a Cristo. Él dijo, voy a terminar con Cristo y ya me liberé de él y ya, y le salió, como dicen, el tiro por la culata, porque Jesús al resucitar más bien lo venció con la muerte. Entonces, por eso lo crucificó. Entonces, ahora sigue con las mismas cosas, ¿verdad? Pensando que va a ganar y que aquel sueño que él tiene de subir al norte, subir a donde está el Altísimo sentado y ser semejante al Altísimo, ese sueño es la visión que él tiene. Esa es la visión que tiene Satanás, y él cree que él va a llegar a conseguir. Y aquí, precisamente, en este tiempo, precisamente, es que él cree que ya, porque aquí en este tiempo Satanás es el Dios a través del anticristo en el mundo. Llega el momento en que ahí es donde entra, bueno, ahorita llegamos a eso en cuanto a la gran ramera, pero es el tiempo en que se le va a adorar a él como Dios, ¿verdad? Como que si él fuera Dios. Hermana Cristina. Se me había olvidado. Ajá, sí. Sí, como cuando mata a los dos testigos, cuando Ajá. los matan, él pensó que hizo una gran cosa matándolos Ah, es y cierto. burlándose de ellos, y Ajá. no se imaginó que Dios los iba a resucitar. Ahí está. Es correcto. Está buenísimo, buenísimo. Amén. No recordaba eso en ese momento, pero está apenas, ¿verdad? Ahí lo vemos, cómo haciendo las cosas que él piensa que va a ganar, más bien sale perdiendo, ¿verdad? Y eso es precisamente, eso sucede al final de los 3 años y medio, ¿verdad? Ahora, cuando el anticristo entra al lugar santísimo y se hace pasar por Dios, ¿cómo se le llama a eso? La abominación de la desolación. Es correcto, es la abominación de la desolación, y empieza el periodo que contesta una de las preguntas que le hicieron a Jesús. Una es, ¿cuándo sucederán estas cosas? Se refería a la destrucción del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida? Que es en cuanto a la segunda venida de Cristo en gloria. Y la otra pregunta,
¿Cuál era la otra pregunta de Mateo 24? ¿Cuándo es la consumación de este siglo? Es correcto. ¿Sí? ¿Cuándo es la consumación? Ajá. Se refiere a estos 3 años y medio que empiezan con la abominación de desolación. Cuando el anticristo entra, le dice a los judíos, no, paren esos sacrificios, no más sacrificios, esos animales no los sacrifiquen más, esos panes no los sacrifiquen más, eso se para, yo soy Dios, y entra, y entonces ahí los judíos se dan cuenta, fuimos engañados. Ahí es cuando Jesús les dice, los que están en Jerusalén que huyan, que no regresen, y ahí es donde aparece la mujer que huye al desierto. ¿Y la mujer era quién? El pueblo de Israel. Exactamente. ¿Por cuántos años, días, va a ser ella sustentada en el desierto? 3 años y medio. Ah, bueno. 3 años y medio, sí. ¿Y cuántos días son? Según, bueno, aquí, 1200. 1260. exacto. ¿Cuántos meses son? 48. Ah, Mm, no, perdón. No, Perdón. 3 años y medio. 3 años y medio, 1260 días. ¿Y cuántos meses? Y si ustedes dividen 1260 días en, ¿cuánto hay que dividirlo? En 30. Dividirlo entre 30, ahí le da los meses. Porque los judíos, los meses son de 30. 42. 42 meses. Recuerda que se mencionaba Bueno, ahí. pero estuvo cerca él, estuvo Sí, cerca ¿verdad? de 48. Estuvo tibio. Sí, son 42 meses, ¿verdad? Todos esos, ese lenguaje, es el lenguaje que se usa en la Biblia, ¿verdad? 42 meses, son 1260 días, o son 3 años y medio, o tiempo, si la mitad de un tiempo, todo eso es el mismo tiempo y es la forma en que la Biblia lo habla. Al final de este tiempo que se llama la consumación de este siglo, oiga, esa es la consumación, eso es lo último de este mundo. Eso se le llama también ¿cómo? La gran tribulación. La gran tribulación, exactamente, así se le llama. Al final recuerdan que por aquí, al principio de la tribulación, ocurren 7 ¿qué? Más o menos. Recuerdan que Apocalipsis 6 nos habla de unas 7 cosas. copas. Bueno, las 7 copas ocurren aquí como al final casi de esta primera parte de esta semana, y al principio, antes de las copas, ¿qué eran? ¿7 qué? 7 trompetas. Bueno, 7 no, trompetas. perdón, me equivoqué. No están las copas más adelante. Sí, las copas van aquí. Las copas van Ujú. aquí en el fin de este siglo. Las 7 trompetas están aquí antes de la séptima, están al final de la primera parte. Y antes de las 7 trompetas era 7 sellos. sellos. 7 7 sellos. sellos. Exacto, los 7 sellos están aquí, que según yo, ¿verdad? Ok. Recuerden que nuestra base no es el que enseña, es la palabra de Dios, y a veces no sabemos bien, ¿verdad? Porque hay cosas que son un poco difíciles de entender. Según yo, 6 sellos se cumplen aquí, perdón, no, 5 sellos se cumplen aquí. Y para mí, el 7º sello tiene que ver aquí con este tiempo, por lo que dice, ¿verdad? Pero hay que confirmarlo. Luego ¿Por qué, está, pastor? porque dice que los hombres se meten en las cuevas delante de aquel, de la ira del Cordero, y dice que el sol se convierte en sangre, que el sol se pone en tinieblas, la luna en sangre, y son las señales de la venida, de la segunda venida de Cristo en gloria. Si lo leemos ahí, leemos el 6º sello, va a ver que se parece mucho a los acontecimientos catastróficos que van a suceder cuando Cristo venga por segunda vez en gloria. Puede ser que esté aquí, sí, el 7º sello, pero que es como que apunta al futuro, ¿verdad? Y eso no nos debe sorprender, porque la profecía en varias ocasiones no está puesta como cronológicamente, ¿verdad? Como les he dicho, vea, Isaías capítulo 7 habla del nacimiento virginal de Cristo, Isaías capítulo 7, pero Isaías capítulo 2 habla del reino milenial de Cristo.
Así que no está acomodado de acuerdo a cómo va a suceder cronológicamente. Por eso entonces pienso que ese sello, aunque tal vez está aquí, sí, está aquí, pero apunta a la segunda venida de Cristo en gloria. Luego están, ¿cuántas trompetas? 7. Exacto. Y en las últimas 3 trompetas vienen con otra cosa. ¿Qué era? ¿3 qué? Copas. Ay, ¿Perdón? los hay era. Los hay, exactamente. En la quinta trompeta es el primer ay, que el primer ay es cuando salen aquellas langostas que vienen a atormentar a los que no tienen el sello del Dios vivo. La sexta trompeta tiene el segundo ay, que es cuando los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates son desatados. Entonces son ángeles malos, porque los ángeles buenos no van a estar atados. Y va a suceder una guerra que va a morir en ese momento. Creo que es la tercera parte del mundo. Y el último ay, ¿cuándo es que ocurre el último ay? ¿Quién se acuerda que posiblemente cuándo es que se ocurre el último ay? Bueno, ¿con qué trompeta? La séptima. La séptima, exactamente. ¿Y cuál es ese ay? Voy a hacerle la pregunta como dándoles una pista. ¿Con la manifestación de quién es ese ay? De la desolación. Sí, No. sí, la abominación de la desolación tiene que ver con Satanás cuando es echado a la tierra, ¿verdad? Y dice, ay de los que moran en la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con mucha ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Y es cuando el anticristo, él se manifiesta a través de la primera bestia, ya con todo su poder, ¿verdad? Al principio, la primera bestia no tiene tanto poder. Posiblemente aquí, en algún momento, le quitan la vida a la bestia y resucita. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, por eso cuando la bestia mata a los testigos, dice que es la bestia que sube del abismo. Entonces, este es un milagro que seguro va a suceder, que este hombre va a resucitar. Entonces, claro, la gente se va a quedar totalmente convencida de que este hombre es el hombre, ¿verdad? Bien, entonces, el tercer ay, que es de la séptima trompeta, se cree que es la manifestación del anticristo, es este periodo. Claro que sí, ese periodo es el peor ay que va a tener la humanidad. Al final, la gran ramera que aparece en Apocalipsis 17, ¿qué le va a suceder a ella? La van a matar. La van a matar. ¿Quiénes van a matar a la gran ramera? Los reyes de la tierra. Exactamente. Y esos reyes de la tierra, ¿cuántos eran? Que van a gobernar juntamente con el anticristo. 10. 10, exactamente. Eran 10 reyes, por eso dice, vi una bestia que subía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos son los 10 reyes. Y a través de esos 10 reyes, este hombre va a gobernar el mundo. Satanás va a gobernar el mundo. Algunos piensan que el mundo va a ser dividido en 10 regiones, una para cada rey. Entonces, ellos van a destruir a la gran ramera, que es una institución religiosa, que es la unión de todas las religiones, no es de una sola religión, es la unión de todas las religiones. Entonces ellos lo destruyen. ¿Por qué destruyen todas las religiones? Porque quiere que solo domine la bestia. Exactamente. Solo una quieren. Solo una es adorar a la bestia. Y es cuando Satanás dice, se me está cumpliendo el sueño. Soy Dios. ¿Ve? Eso está en Apocalipsis 17. Y bueno, sí, la destrucción de la gran ramera, Apocalipsis 17 y 18. Pero entonces ya viene Apocalipsis 19 porque vea qué interesante. Estos reyes de la tierra, vamos a terminar con todas las religiones. Vean que esto es lo que el mundo hoy día de una u otra forma está haciendo. Están tratando de hacer de quitar las religiones, ¿verdad?
sean buenas, sean malas, están tratando de alguna forma de quitarlas. No siempre, ¿verdad? Porque también ellos consideran que es cultural y cosas como estas, pero a veces de alguna forma ellos quieren quitar la religión. La van a quitar al final prácticamente en este tiempo, en el fin del siglo, para que se quede la adoración del anticristo. Pero imagínense que Dios puso en el corazón de ellos el ejecutar el propósito de destruir a la gran ramera, porque ellos se van a unir con el anticristo y Dios pone en el corazón de ellos el que ellos destruyan a la gran ramera. Entonces, Dios usa a ellos para destruir a la gran ramera, que es una institución religiosa que se opone a Dios. Y así es como aparece Apocalipsis 19, que en el cielo hay regocijo, porque esta gran ramera ha matado a todas las personas que han sido muertas en la tierra. Así es como vemos que esta gran ramera realmente sus inicios son con Caín, porque él fue el primero que mató aquí en la tierra. Entonces es toda institución que ha existido desde ese momento, y aquí al final de este tiempo de la gran tribulación, se le juzga por toda la sangre derramada aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Quién da fin a la gran tribulación? Cuando viene Cristo por segunda vez. Exactamente. Y ahí, aquí en este lugar que tenemos en estas fotos, es el lugar, uno de los lugares donde Jesús va a venir para pelearse contra el anticristo, la primera bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra. Bien, vamos a correr un poquito. Aquí, ¿qué le sucede al pueblo de Israel al final? Al final de la gran tribulación, ¿qué le sucede al pueblo de Israel? Será Se salvo. arrepienten. Exacto, y así es como se cumple el nuevo pacto. El nuevo pacto empezó a cumplirse con la muerte de Cristo, y la iglesia fue hecha partícipe de ese nuevo pacto, pero aquí se cumple por completo ese nuevo pacto que está profetizado en Ezequiel y en Jeremías, que es cuando todo el pueblo de Israel se convierte. Y entonces, ¿qué empieza aquí en la tierra? Milenio. El milenio. ¿Qué le va a suceder a Satanás durante esos 1000 años? Echado al fuego. Ajá, El lago pero de fuego. en los 1000 Será años, atado. atado, y es puesto donde. En el lago de fuego, los que lo van a estrenar es la bestia y el falso profeta. Pero Satanás, en estos 1000 Será años, atado y será Ah, no, él enviado es a la suelto tierra. El ahí. abismo. Ahí él es suelto. en el abismo, durante los 1000 años, es encerrado en el abismo. Y el abismo es uno de los peores lugares, tanto que los Ujú. demonios gadarenos le decían a Jesús que por favor no los dejara ir, no los enviara al abismo. Y Jesús los permitió que entraran en aquel hato de cerdo. Estaba el seno de Abraham, estaba el Hades, y en medio había una cima con ese, que es un abismo. Se cree que es ahí. De ahí mismo es donde salieron aquellas langostas de el primer ay. Ahí va a ser encerrado por 1000 años. Al final de los 1000 años, ¿qué va a pasar con Satanás? Será suelto. Será suelto, y Y entonces entonces, sí, va a ser atado en esos 1000 años, sí. sí, va a ser atado durante esos 1000 años, Sí. luego al final va a ser suelto, y entonces ¿a dónde va a ser arrojado? Porque después de eso, Al lago de fuego. ahí Por el lago fin. de fuego, por fin, ¿verdad? Ahí el lago de fuego, ahí estaba, dice la Biblia que cuando Satanás es echado ahí 1000 años después, dice que ahí estaba la bestia y el falso profeta. Pasaron 1000 años y Satanás es echado en un lago de fuego, y dice, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y ahí van a estar para la eternidad. Después sigue el juicio. ¿Cuál juicio va a seguir aquí? Trono blanco. El trono blanco es un juicio para quienes. Para los que no creyeron en Cristo. Exactamente. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y un creyente no está muerto. Estamos vivos en Cristo Jesús. Los que están ahí son personas que no creyeron en Jesucristo y van a ser juzgados según sus obras. Las obras no salvan, pero sí condenan. Entre peores obras tenga, peor va a ser la condenación, y toda condenación es eterna. Después de esto, ¿qué sigue?
Hermana Yohaira. Sí, pastor, esa parte ahí, a ver, es un poco así como que confusa porque yo supongo si a cada uno de nosotros, bueno, los hijos de Dios, se le va a dar conforme a sus obras, ¿verdad? O considero que así es. Entonces, ¿en qué punto considera que sería? Porque en esta parte ahí donde son juzgados todos los que han muerto, ¿verdad? Pues se considere que en un punto uno podía también ahí, bueno, usted se portó así o asado, aquí tiene su recompensa. Al que metió la pata estando en tierra y nunca se arrepintió, bueno, va para afuera. Sí. ¿Ya? Entonces, usted dice que los creyentes, los que creyeron en Cristo, como tenemos vida eterna, no estamos ahí. Entonces, ¿en qué punto? A ver si no estoy confundida Sí. yo. Sí. Buena pregunta. Van a ser, si van a ser recompensadas las obras Sí. ¿Cuándo? Es la de los pregunta. hijos. Exactamente, sería el cuándo. Recuerda que dice la Biblia que Jesús dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y la primera etapa, la segunda venida de Cristo, es el arrebatamiento. Entonces se cree que mientras está aquí los 7 años de tribulación en el cielo, va a ser lo que se llama el tribunal de Cristo, que es donde los creyentes van a recibir la recompensa o la van a perder. ¿Ve? Al final de ese tribunal de Cristo, que ahí en el cielo, son las bodas del Cordero, y es cuando ya Jesús viene por segunda vez con nosotros. Entonces va a suceder aquí, en este tiempo. Porque aquí el trono blanco dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Ve? Está hablando de personas impías. Usted puede ver que todos los que están ahí, ninguno se salva. Todos son lanzados al lago de fuego. ¿Ve? Entonces, se cree que es aquí, mientras aquí en la tierra están en la tribulación y en la gran tribulación, los creyentes están siendo juzgados en lo que se llama, según de Corintios 5:10, el tribunal de Cristo. Y según 1 Corintios 3, somos juzgados según nuestras obras. Si la obra de alguno se perdiere, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, lo que se pierde ahí es la recompensa por no haber servido correctamente al Señor. ¿Verdad? No tiene que ver, sí, porque Cristo pagó por, sí, perdón. No, discúlpeme usted, termine la oración. Sí, Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, entonces ahí no va a haber ningún juicio de pecado en el tribunal de Cristo, solo para recibir recompensa o para perderla. Muy bien, ahora bien, pastor, discúlpeme que le vuelvo a preguntar. Sí. En este tiempo de 1000 años, me parece que habíamos mencionado que en ese tiempo el diablo es atado, ¿verdad? Habíamos dicho que en ese periodo iba a haber gente acá. Sí. ¿Verdad? Es iba a haber correcto. gente. Es posible que de esas personas hubiera uno que otro que se arrepintiera o se convirtiera. ¿Es así? Sí, ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Entonces, ¿en qué punto después de ahí ellos reciben su recompensa si es que tienen? Sí. No sé si me doy a entender. Bueno, qué dicha que me menciona eso, porque aquí hay otro juicio. Cuando Cristo viene por segunda vez, ¿cómo se le llama a este juicio aquí? Cuando Él viene por segunda vez, ¿alguien recuerda? El juicio de las naciones. Es correcto, es de las naciones que estén ahí, ¿verdad? Que quedaron de la tribulación. En este tiempo, en 1000 años, seguramente hay gente que se va a convertir y me imagino que en su momento ellos van a ser resucitados y en su momento van a ser recompensados ellos, ¿verdad? No dice la Biblia cuándo. Sí se sabe que aquí al principio del milenio van a resucitar. Para mí, yo veo que son los santos del Antiguo Testamento. Porque aquí termina la semana 70 para Israel. Y a Daniel, capítulo 12, le dice, anda Daniel, descansa, y te levantarás al fin de los días y recibirás tu heredad, que es el milenio. ¿Ve? Entonces aquí, y dice en Apocalipsis 24, vi a los capitados de pie, que habían dado su vida por la causa de Cristo, y vivieron, o sea, resucitaron, y esos pertenecen a la semana 70, lo cual nos puede recordar que ahí es cuando se van a resucitar Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento, porque Cristo no viene por los santos del Antiguo Testamento, Cristo viene por su iglesia, que son todos los creyentes desde el día de Pentecostés hasta que Cristo venga. Entonces aquí, al principio del milenio, es la resurrección de los salvos del Antiguo Testamento.
y los que se convierten en milenio, la Biblia no dice cuándo, pero en algún momento seguro van a ser resucitados, pero sí podemos estar seguros que no es en el trono blanco, porque ahí Y, solo muertos. Ajá. perdón que lo interrumpa. Bueno, no sé, que digamos, Abraham y los que pertenecen a la semana 70 de Sí. la profecía, Ujú. ellos sí están en la presencia del Señor, ¿verdad? Sí, Obviamente. sí, Sí, claro. solo que el cuerpo va a ser resucitado incorruptible ahí, en ese punto. Exacto, exacto. Es Ok, como los creyentes hoy día en Cristo, los de la ok. iglesia. Están Ujú, también en la presencia del Señor, tienen un cuerpo, pero cuando venga el Señor, si creemos que Dios resucitó a Cristo, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Ve? Él viene con los muertos en Cristo. ujú. Y los cuerpos de los muertos en Cristo van a estar aquí en la tierra. Ellos, los cuerpos de ellos van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire. Ok, Sí, gracias. con mucho gusto. Sí, pastor. Sí, ajá, Sí, ahora que conforme a la pregunta también que está haciendo Johnny, ajá, a ver si la puedo mezclar. ajá. Cuando Jesús, a ver si voy un poquito más para atrás, cuando Jesús, porque usted Ujú. me está hablando de que los muertos en Cristo, ¿verdad? Vienen, o sea, van a resucitar, pero hay Sí, un punto acá. ajá, Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, hubo un ladrón sí, que no sé si es por interpretación bíblica errónea, ajá, porque recuerde que nosotros tenemos la base de la Biblia, la 1960, Casiodoro de Reina, ujú, Fulanito de Valera, esos fueron sacerdotes católicos hasta donde entiendo, y hay ujú, ciertas interpretaciones que yo sé que se han ido torciendo en el camino, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús habla con él, el ladrón habla con Jesús en la cruz, que le dice, mira, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dice, ujú, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ajá, Hay unos que dicen que él, creo que son los adventistas, no recuerdo qué ajá, rama es, que dicen ajá, que hay un problema de una coma ahí, que la opinión fue, de cierto te digo hoy, coma, ujú, estarás conmigo en el paraíso. Y hay sí, versiones, que es la que nosotros tenemos, que dicen, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ujú, Parece lo mismo, pero hay una diferencia de una coma. Ahora bien, si él iba a estar con él en el paraíso en ese día, ujú, ¿verdad? ujú, Los muertos, ujú, eso es un punto que quiero aclarar. Los muertos, ¿cómo es que va a haber resurrección de muertos? Y cómo él le dice al que estaba en la cruz, hoy ujú. vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuál de las dos? Sí, vea, eso sí. Primero, para aclarar, la traducción Casidoro de Reina, esos hombres, aunque pertenecieron a la Iglesia Católica, ellos protestaron contra la Iglesia Católica. Fueron españoles, y por eso es que la traducción Reina Valera la traduce bien acerca de los hermanos de Jesús y no les pone primo hermanos. Ujú, Entonces, más bien, la Iglesia Católica trata de matar a este hombre. Este hombre se fue y estuvo un tiempo con Calvino, pero no le pareció, se salió, y él fue un cristiano, él se convirtió, y esa traducción es de las mejores, tiene como el sello de Dios, porque la de 1960 es una de las traducciones que Dios más ha usado en el mundo hispano. no, y que mucha gente se ha salvado con ella. Exacto. No quiero, Sí, no sí. quiero Ujú. minimizar No, no. trabajo que hicieron Ajá. ellos. No Sí, sé si me expliqué bien, sí. Ajá. ¿verdad? Porque me refiero a las versiones que hay hoy, ¿verdad? Que Sí. nosotros consideramos que quizás están bien conforme Ajá. a lo que Ujú. se dijo en ese punto y a lo que estamos hablando Sí, hoy en día con esto de que sí, los muertos en Cristo resucitarán. sí. Es que realmente la traducción que hace eso, una de las traducciones que hace esa interpretación es la de los testigos de Jehová. Ajá. Entonces, sí, y esa es una mala traducción. Ujú, Entonces, cuando Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es porque ese día, según 1 Pedro, Jesús descendió, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde descendió? Se cree que descendió donde estaba el seno de Abraham. Se cree que ahí estaba el paraíso en ese momento. Entonces ese ladrón ahí sí iba a ver con Jesús. Y Jesús desde ahí le habló a los espíritus encarcelados, los que estaban en el abismo, les habló desde ahí. ¿Ve? Cuando Jesús estaba sepultado fue en espíritu a ese lugar. Entonces, cuando ya Jesús resucitó,
todos los salvos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, cuando ya Jesús entró al cielo, él era el primero que tenía que entrar. Cuando ya él resucitó y entró al cielo, se llevó cautivo a la cautividad y se cree que es cuando se llevó a todos los santos del Antiguo Testamento ya al cielo, pero Jesús entró primero. Entonces, ese ladrón pertenece a los salvos del Antiguo Testamento, no pertenece a la iglesia. Entonces, ellos pasan al cielo y es como vemos en Apocalipsis que ahora el paraíso está en el tercer cielo, ¿verdad? Entonces, dice que en la Nueva Jerusalén está el árbol de la vida, que era algo que estaba en el paraíso. Entonces, ya el seno de Abraham no existe, ahora todo está en el cielo, porque Jesús era el primero que entraba al cielo. Entonces, el ladrón ese día sí estuvo en el paraíso con Cristo y se cree que estuvo en el seno de Abraham, donde llegó Lázaro, Lucas capítulo 16. ¿Ve? Sí, pastor, esa sí. versión, no, esa versión, si yo creo en ella, porque es la Biblia, amén. Por cierto, es la Biblia que uso, la de 1960. Amén, No tengo, amén, amén. no tengo duda en eso. Sí. Lo que me refería más que nada era a las opiniones, sí, ¿verdad? De ciertas personas y tampoco, o sea, también voy de acuerdo con que la versión que nosotros creemos, que Jesús le dijo, sí, hoy estarás conmigo en el paraíso, amén, haciendo sí. referencia de que hay ciertas doctrinas que son erróneas, por supuesto, que dicen que no, que iba a estar en el paraíso en el futuro. Pero me refería a esta pregunta que creo que usted estuvo contestando sobre este punto de los 1000 años, sobre los muertos ahí. Sí, aquí esto, el cuerpo de ellos va a ser resucitado, ¿verdad? Aquí al inicio del milenio. Como el cuerpo de nosotros va a ser resucitado si estamos muertos en el arrebatamiento, ¿me entiende? Nuestro cuerpo va a ser resucitado, pero nosotros venimos con Cristo. Entonces, el cuerpo de los del Antiguo Testamento seguramente va a ser aquí al inicio del milenio para que ellos reciban las promesas, todas las promesas que en Ezequiel dice 36, que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, así se va a cumplir el nuevo pacto, ¿ve? O sea, el ladrón va a resucitar ahí, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo va a de él, resucitar ahí sí. porque él está con Cristo en este momento. Exactamente, sí. A eso me refiero. Amén, excelente. Muchas gracias. Gracias a usted más bien por su participación y todos los que han participado. Hermano Walter, ¿puede decirnos algo de Facebook para que ya terminamos? Quiero decirles, hermanos, que ya terminamos el tomo 3, el tomo 4 vale 6,500 y pronto les vamos a estar avisando cuándo vamos a empezar. Mínimo vamos a tener un mes de descanso, tal vez un poco más, no sé. Ahí vamos a estar anunciándoles, pero los que quieren comprar el libro de una vez me pueden ir diciendo, vale 6,500, hay que irlo comprando desde ahora para que de ahora usted lo vaya teniendo y más bien ojalá vaya haciendo tareas o haga las tareas que no pudo hacer en este curso. Hermano Walter. Si quiere le doy la actualización yo y sí, ya que Walter, sí. Ya que Walter, más bien, ojalá que Walter le haya ido bien, ¿verdad? Voy manejando, jefe. Ok, perfecto. Aquí por la pista. Perfecto. Pero... Ok, Johnny lo va a hacer, hermano, sí. Hermano, ¿le fue bien, hermano Walter? Sí, gracias a Dios, todo bien. Gloria a Dios, qué dicha. Gracias, más bien. Amén. Gloria a Dios, sí. Ahí oramos, sí. Ahí nos saluda Judith. Sí, va conmigo. Sí, salúdela, porfa. Sí, bueno, gracias. Mucho gusto. Johnny. Amén. Sí, señor. Bueno, perdón. Walter también saluda a su esposa, por favor. Okay. Sí, porque aquí va la parte. Sí, ok. Amén. Ok. Bendiciones. Sí, veo a 6 personas conectadas y yo creo que de las 4 personas que yo comenté anteriormente, hay una nueva que menciona bendiciones para todos, que se llama Amelia Jaeda. Ok, saludes a Amelia Jaeda, entonces muchas bendiciones. Amén. Entonces, saludes a todos los que están en Facebook. Quiero también despedirme de hermana Yancy, hermana Cristina, Johnny David, hermana Ruth, hermano Agustín, Sander, hermana Johaira, hermano Walter Poveda, su esposa y Judith, hermano Luis Fernando, que creo que ya salió. Muchas bendiciones. Les recuerdo, hermanos, que vamos a estar
con el tomo 4 para terminar este estudio de Apocalipsis, que ya prácticamente cumplimos 2 años de estarlo estudiando, pero ha sido una aventura de mucha bendición. Gloria a Dios que Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha concedido terminar un curso más, hermanos. Empezar es una cosa, Amén. continuar es otra y terminar es otra. Y eso ha sido Amén. gracias a Dios, sí. Entonces, Dios les bendiga mucho a cada uno. Llegó el Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén. Igual, sí, Dios lo bendiga. Bueno, recuerden que están los videos en YouTube y yo los estoy pasando también a los chats. Si necesita algún video, nos pregunta también. Bueno, aquí viene ya la despedida. Yo no debería hacer eso. Sí. Hermano Santer, ¿iba a decir algo o no? Ok, perfecto. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, buenas noches. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Voy entonces. 1, 2, 3.